es importante porque ahora sí que la estructura de la cromatina juega un papel muy importante en la expresión de los genes. Es una forma de control en la expresión de los genes. Entonces, si la cromatina está altamente compacta, los genes no se van a expresar, los genes que están en esa región no se van a expresar, y si la cromatina está relajada, esos genes sí se van a expresar. Y precisamente el epigenoma marca eso, sobre todo las modificaciones en las histonas y en la cadena de ADN. Entonces, esta expresión de genes, los genes que se están expresando, pues están relacionados con ciclo celular, por ejemplo, el control del ciclo celular, el control de la proliferación celular, que tanto se está dividiendo la célula, la diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, generalmente disminuye su tasa de división, se va a dividir menos conforme más diferenciada esté. Ahora sí que se diferencia para realizar una actividad específica. Y también en el proceso de apoptosis, hablando principalmente de lo que se ve alterado en las células cancerosas. Aquí tenemos pues las enzimas que modifican al ADN, que participan precisamente en estas reacciones, las proteínas de reparación al ADN, que esto nos va a mantener el genoma estable, y que también los cromosomas se puedan segregar de forma correcta a cada una de las células. Entonces, todas estas rutas genéticas están implicadas en lo que es el equilibrio en una célula normal. En una célula cancerosa, todos estos procesos se van a ver modificados, desde lo que es la pérdida de la integridad del genoma. Se ha visto que las muestras de células de diferentes tipos de cáncer tienen un perfil epigenético anormal, tienen modificaciones en las histonas y modificaciones en el ADN diferentes a las presentes en un tejido normal, y eso va a ocasionar precisamente una expresión diferente de los genes que deberían de estar apagados estén encendidos, o genes que deberían de estar encendidos están apagados. Y todo eso va a afectar los procesos por ejemplo, se va a dar una pérdida del control del ciclo celular, la célula va a dividirse sin ningún control, una proliferación descontrolada va a dividirse y se va a seguir dividiendo. Se va a interrumpir la diferenciación, las células van a estar en un estadio intermedio, no completamente diferenciadas, por ejemplo, y va a fallar la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, aquí hay un desequilibrio entre lo que es la proliferación celular y la muerte celular. De igual forma, daños que ocurran en los genes que codifican para las proteínas de reparación, pues nos va a generar esta pérdida de la integridad del genoma. Falta un minuto para que se acabe la sesión. Voy a reiniciar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Claro que sí, doctora. ¿Cómo se refiere? Tiene igual número de, ahora sí que copias de genes de más, por lo mismo que también tienen números de cromosomas de más. Entonces tiene toda esta serie de afectaciones. Doctora, ¿puede dejar entrar a mis compañeros que están en sala de espera, por favor? Ok, gracias. Sí, a usted. Doctora, ¿ahorita le podría regresar rápido a la diapositiva anterior? Sí. ¿Listo? Sí, gracias. Qué raro que no las deje acceder si ya deshabilité. Ahí entraron. Entonces, como les comentaba, los genes conductores caen en dos categorías, lo que son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Los oncogenes, el término oncogen se refiere ya al gen activo, ya una vez que se dio la activación del gen, y su forma inactiva se denomina como protooncogen. Los protooncogenes, la mayoría de los protooncogenes en las células están inactivos, sobre todo en las células que ya no se están dividiendo, que tienen una tasa de división muy baja, están inactivos.
Porque estos genes más que nada están implicados en lo que es la respuesta a los factores de crecimiento. Entonces ya cuando la célula no se está dividiendo, estos genes están apagados, no están encendidos. Entonces, cuando el protoncogen se activa, es decir, la forma activa del protoncogen se denomina oncogen. Entonces, cuando les hablen de oncogenes, quiere decir que ya es la forma activa del gen. Ya desarrolló, ahora sí que ya tiene la mutación y se volvió activa. Entonces ya se les denomina oncogenes. Entonces, estos genes, como les comento, como están ahora sí que en condiciones normales están apagados o tienen una tasa de transcripción muy baja, lo que va a suceder cuando reciben ahora sí que cuando mutan, cuando se modifican, es un aumento en la expresión, es decir, van a tener una ganancia de función, van a aumentar su función o incluso de estar completamente apagados se van a encender, se van a expresar estos genes, por lo que van a tener una ganancia de función. Como les digo, están implicados, en lo que es el crecimiento y la proliferación celular, la división celular, más que nada en respuesta a los factores de crecimiento que precisamente inducen la proliferación celular, le dicen a la célula que tiene que dividirse. Participan en rutas de señalización, principalmente en lo que son transducción de señales. La transducción de señales no es más que el paso ahora sí que la transmisión de la información hacia el interior de la célula. Toda la cascada de señalización, es decir, cómo va pasando la señal hasta llegar al núcleo de la célula, es precisamente lo que se conoce como transducción de señales. Entonces, los productos de estos genes participan en estas rutas de señalización, sobre todo en respuesta a factores de crecimiento. Entonces, en una situación normal, si no está presente el factor de crecimiento, la célula no va a dividirse, no hay una señal que le indique a la célula que se divida. Sin embargo, cuando estos genes sufren una mutación, es decir, vamos a tener la presencia ya del oncogen activo, lo que va a suceder es que la célula va a dividirse, inclusive si no tiene la señal que le indique que lo haga. Entonces va a empezar a dividirse sin importar que no haya ninguna señal o ningún estímulo para hacerlo, precisamente porque estos genes están activos. Entonces la ruta de transducción de señales se va a mantener activa. Y en este tipo de genes, con solo una copia que se altere es suficiente para empezar el desarrollo, es decir, que para alterar en este caso el mecanismo, para que se dé la alteración. Con solo una copia alterada es suficiente, la otra copia no puede suplir la función. Este es el efecto que tiene la mutación en el gen. Tenemos el protoncogen en su forma inactiva, cuando ahora sí que se lleva a cabo la mutación, cuando sufre la mutación, se activa y aquí ya tendríamos el oncogen activo. Entonces, estos son los tipos de mutación que ahora sí que se pueden dar. Una mutación que caiga en el marco de lectura. Esta es la región en un gen, aquí en el dibujo. Esta región es la región que se va a traducir, que nos va a generar la proteína. Entonces, si la mutación cae en esta zona, la proteína que se va a generar pues va a ser una proteína anormal, va a ser una proteína diferente a la proteína original. Entonces, el producto pues va a funcionar de forma incorrecta. Puede darse el caso de que la mutación caiga en la región reguladora, que va a estar controlando sobre todo los niveles de transcripción del gen, y esto va a ocasionar que se genere una gran cantidad de la proteína. Aquí aumentan los niveles de expresión. La proteína es la misma, es la proteína normal, nada más que la vamos a tener en una cantidad excesiva, porque la mutación cayó en las secuencias reguladoras. La otra es que se dé una translocación, es decir, un intercambio de información entre una región de un cromosoma con otra región de otro cromosoma, y lo que va a ocasionar, pues fíjense, la secuencia cambió. Es otra secuencia diferente y por lo tanto al momento de que se lleve a cabo la traducción, pues nos va a generar una proteína nueva, una proteína completamente diferente que puede realizar otra función diferente a la original.
Y se puede dar también la amplificación, es decir, que tengamos múltiples copias del gen. Al tener múltiples copias del gen, esto va a ocasionar nuevamente que tengamos un exceso de proteína.